buenas noches a todos los asistentes, especialmente a los que entraron a la hora. Sigue ingresando gente todavía. Eh, bueno, este webinar se enmarca en la idea principal de generar algún grado de educación respecto a la crisis que estamos viviendo. Ha sido una crisis bastante intensa desde el punto de vista de todo lo que por lo menos los que estamos en esta etapa de tratar de entender y tratar de influir en algo respecto a lo que está pasando en este momento, de la situación de la crisis aquí en Chile. Vamos a iniciar este ciclo de webinar en las cuales nuestra intención es que sea sea completamente, o sea, se difunda, digamos, todo lo que está pasando con la intención única de generar conocimiento y participación en todos los ámbitos en los cuales uno pueda participar. Les quiero contar, primero que nada, voy a iniciar compartir pantalla. Les quiero comentar primero qué es la Federación Médica de Chile, para todos los que no la conocen. Desde el año 2016, nosotros, un grupo de presidentes de distintas asociaciones médicas de distintas clínicas en Chile, empezamos a buscar una forma de organizar a la salud privada de tal manera que no generara atomización del gremio y permitiera que el colegio médico siga liderando el gremio en general. Por lo tanto, creamos un formato, un diseño de organización en la cual creamos esta federación donde fundamentalmente se reúnen asociaciones médicas creadas en los distintos centros de salud privada con el único objetivo que esto sea absolutamente gremial y que no sea utilizado con algún fin político, digamos, para generar algún grado de influencia dentro del colegio médico y que cumpla el objetivo de representar lo más objetivamente a los médicos que desempeñan su labor profesional en la salud privada. Por lo tanto, representamos a médicos que se desempeñan total o parcialmente en el sistema de salud privado en el país y contamos con personalidad jurídica desde noviembre del año 2022 y el primer directorio se crea, ahí se forma un directorio provisorio y se crea finalmente el directorio definitivo a partir de enero de este año. Así que entramos básicamente para participar, nuestro primer acto, digamos, es participar en la crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, está integrada por asociaciones gremiales formadas de las principales clínicas de Santiago, como la Clínica Alemana, Dávila, Indisa, Santa María, Vespucio, y en este momento están 6 asociaciones más a nivel nacional que se están en proceso de incorporación y de organización. En general, también nosotros promovemos la idea de la organización médica en salud privada a través de la creación de organizaciones en sus propios centros de salud. Se necesitan 25 personas para poder crear una asociación y nosotros asesoramos cómo se pueden organizar, sobre todo en estos tiempos en los cuales es necesario organizarse. Desde nuestra mirada de salud privada pretendemos aportar con propuestas al colegio médico y al gremio en general. Quiero partir hablando un poco de la salud privada. Existen distintos modelos de relación entre los profesionales y los prestadores institucionales. El primero es la contratación, que es una relación laboral a través de un contrato fijo o a honorario, que habitualmente pasa en las UPC, en los servicios de urgencia. Está también el formato de acreditación individual en los cuales los médicos de salud privada, o sea, los médicos en centros de salud privada se acreditan básicamente para uso de pabellón, procedimiento y hospitalización. Y existe también el formato de prestación mutua de servicios, que es lo que nosotros vemos en Santiago, en las cuales las instituciones de salud privada proveen infraestructura, mobiliario, administración y cobro, y los médicos se encargan de la atención directa de pacientes, básicamente a través de un modelo de participación o riendo de consulta, que son 85% de los médicos, y el honorario de los profesionales se basa de acuerdo al volumen de pacientes atendidos, el número de cirugías, procedimientos realizados, interconsulta, etc. ¿Ya? La valorización de las prestaciones, en la mayoría de los casos los médicos no participan, sino que son convenios establecidos entre los centros de salud y las aseguradoras, ya sea privadas o públicas, teniendo siempre como base el arancel FONASA. Este es el formato de organización de la salud privada, en la cual desde el minuto en que se realiza la prestación y el paciente se va de alta, la clínica realiza el programa de atención médica, que este se envía a la ISAPRE. La ISAPRE puede aceptar o rechazar. Aquí, si ustedes miran en la imagen, desde el alta del paciente hasta que la clínica hace el programa de atención, no existe ni plazo ni fiscalización. Posteriormente, desde la que la clínica realiza el programa de atención y se lo envía a la ISAPRE, tiene una denominación, se llama deuda en tránsito o deuda no facturada,
que hay un plazo fijado por ley que son 60 días, que la ISAPRE, si al día 59 cuestiona algún código, se lo devuelve a la clínica con el objeto que actualice o revise el programa y vuelva a reenviárselo a la ISAPRE. Eh, en la situación más vida, digamos, muchas de las prestaciones que realizaron los médicos en ese proceso, que estaban en tránsito, simplemente no se pagaron. Una vez que la ISAPRE acepta el programa de atención médica, se produce la generación de la garantía y se produce el pago al prestador institucional. Una vez que se paga al prestador institucional, se hace el cálculo del copago y se activa el seguro complementario de salud y posteriormente se hace el pago al prestador individual, en este caso los médicos. Y bueno, se produce, como ustedes ven, toda una cadena de pagos que si se trunca en algún punto, en general la cadena hacia abajo no se sigue pagando. Desde ese punto de vista y viendo la deuda que se ha generado, existe una deuda que a marzo del 2023 eran 485.000 millones de pesos, que si nosotros sumamos la deuda directa de la ISAPRE más la deuda a partir de los copagos y de la generación, digamos, del seguro complementario, aumenta a 625.000 millones, que es la deuda que a marzo existía en ese minuto. Desde el punto de vista del prestador público, también se genera una deuda. Esta deuda es bastante más compleja de elaborar porque a veces la participación de los profesionales puede ser bastante más acotada. Incluye distintos estados. Hay un estado exigible y un estado no exigible. El estado exigible en el cual FONASA reconoce la deuda y el estado no exigible es el equivalente a la deuda en tránsito. Y hay dos entidades que son los que mantienen deuda. Por una parte, FONASA, a través de GRD y los servicios de salud fundamentalmente a través de leyes de urgencia, lo cual a marzo del 2023 sumaba 308.000 pesos y un aproximado de deuda con los prestadores individuales son cerca de 60.000 millones, que es lo que debe el sistema público a los prestadores en general. Si nosotros actualizamos esta deuda a junio, desde el punto de vista de la deuda de la ISAPRE, aumentó un 16%, es decir, de los 485.000 que habíamos visto, aumentó a 563.000 millones de pesos. Y si sumamos la cadena de pago total, la deuda se incrementa a 793.000 millones de pesos, con un alza aproximado de un 21% en 3 meses, lo cual no hace más que reflejar la crisis en realidad por la cual está pasando el sistema. Y desde el punto de vista del sector público, la deuda de FONASA aumentó a 149.000 millones y de los servicios de salud hay 200.000 millones que ya en una sesión de la Comisión de Salud del Senado anunció la ministra que esta deuda se iba a pagar un 40% de aquí a marzo y el 60% restante en los siguientes 2 años, ¿ya? Esto obviamente también representa una actitud por parte del seguro, del Estado en general respecto a las prestaciones que hemos realizado y que se van a pagar en un lapso que puede llegar básicamente a 3 años, ¿ya? Y como ven, un incremento de un 19% en 3 meses. Ahora, para entender lo que está pasando desde el punto de vista de la crisis, vamos a exponer brevemente qué significa esto de los fallos de la excelentísima Corte Suprema. El año 2020, la Corte Suprema falla y pide la aplicación de la tabla única de factores que fue elaborada por la Superintendencia ese año, el 2020, ¿ya? Eh, Todos saben, digamos, o no sé si lo saben, pero es importante decirlo, que un 25% de las cuentas totales de las ISAPRES estaban judicializadas, lo cual hacía que la Corte Suprema el año 2022 hizo un fallo general y falla por la totalidad de los afiliados y ordena la aplicación de la tabla de factores que se había elaborado el año 2020 como tabla única con efecto retroactivo, lo cual genera una deuda entre el 2020 y el 2022 bastante alta. Y posteriormente, este año, hace poco, se hace la prima GES, en la cual la Corte Suprema dicta que debe aplicarse un valor único de la prima GES a 7.4 UF mensual, cuando las ISAPRES previamente estaban cobrando cerca a 12.8. Finalmente, los tres fallos es inevitable plantear de que genera un impacto financiero en el sistema y que pone en peligro la estabilidad financiera del sector privado. Y en este caso, dependiendo cómo se apliquen dichos fallos, dependerá la subsistencia del sistema prestador privado de salud en general.
Si ustedes analizan entonces, esto fue publicado por el Superintendente de Salud, hizo un cálculo del valor de la deuda que producía este fallo, digamos, con efecto retroactivo, de cerca de 1.400 millones de dólares. Y bueno, posteriormente han aparecido otras formas de hacer el cálculo de este volumen de deuda, lo cual es bastante grande. Y además, por el hecho de aplicar, perdón, la tabla de factores, se produce una reducción del ingreso a la ISAPRE que está cercano al 8,4%. Es decir, no solo la deuda, sino que también con la aplicación de la tabla de factores se reduce el ingreso futuro de la ISAPRE. Y al mismo tiempo, en la aplicación de la prima GES, habíamos dicho que era 7,2, cuando la ISAPRE estaban cobrando previamente un 12,8. Y eventualmente, si procede, podrían aplicarse devoluciones dependiendo la actitud en este caso, que todavía está en discusión, qué va a pasar al respecto de eso. Por lo tanto, en las actuales condiciones da la sensación de que obviamente las ISAPRES están con una capacidad limitada de responder a las deudas, y cuando se consulta qué pasa si las ISAPRES quiebran, bueno, las ISAPRES pagan con su patrimonio, que es cercano a los 450 millones de dólares, por lo cual obviamente si sumamos, vemos esta deuda, alcanza con suerte a un tercio para pagar la deuda a los afiliados y ni hablar de los prestadores. Entonces, hicimos una revisión de los indicadores de la ISAPRES que se presenta regularmente por la superintendencia. Contemplamos la deuda de la ISAPRE con los prestadores y con los afiliados, y se evaluaron los indicadores que permiten calcular la capacidad de pago de la ISAPRE. Y si sumamos las tres cosas, la deuda operacional de la ISAPRES más la deuda de los fallos y la reducción del ingreso futuro, el pronóstico es como un poco ominoso al respecto. ¿Qué pasa con los prestadores en este caso? Si analizamos que cada ISAPRE aporta entre un 5 y un 30% de los ingresos a un determinado prestador por conceptos de HMQ, procedimientos y consultas, si cae una ISAPRE en insolvencia representa la misma proporción de ingreso al prestador, lo cual genera obviamente una reducción del ingreso y de la liquidez de los prestadores institucionales, produciendo una cadena de efectos, desde la reducción de ingresos, limitación de la limitación o puesta en riesgo de su capacidad operacional, ajuste de costos, reducción de personal, contracción de inversiones y eventual quiebra. Hoy día estamos en una fase en la cual al menos calculamos que aproximadamente un 15% del personal ha sido desvinculado de las distintas clínicas, o sea, ya estamos en esta fase desde el punto de vista de los prestadores, institucionales en este caso. ¿Qué pasa con los pacientes? Que yo creo que es lo más importante en este caso. Personas sanas o menores de 60 años en cualquier escenario tienen múltiples alternativas para seguir atendiéndose en el sistema privado, ya sea a través de seguros complementarios o pagando directamente. Sin embargo, los enfermos no pueden acceder en forma individual a un seguro complementario porque no son elegibles por las compañías de seguro. Ellas eligen, que seleccionan por riesgo el ingreso. Y los nuevos afiliados a FONASA podrán acceder a la modalidad institucional sumándose a los cerca de 2 millones de personas que actualmente están en lista de espera, ya sea de atención por especialista o apoyo diagnóstico, o las 280.000 cirugías que están en lista de espera. En resumen, se reduce la oportunidad de atención a los pacientes. ¿Cuál es el rol que los prestadores privados han cumplido en todo este tiempo? 59% de la atención de los pacientes FONASA se realiza en prestadores privados, 11 millones de atenciones al año, 53% de la población se atiende en prestadores privados y aportan con un 20% de la lista de espera. Se hizo un cálculo en una encuesta publicada recientemente, un 22% de los afiliados a ISAPRES tienen una enfermedad grave o un tratamiento de alto costo. Un aspecto que no se había contemplado también es el 64% de los pacientes. También en esta misma encuesta de la Instituto de Salud Pública de la UNAP, hecha por Ipsos, la encuesta nacional que se publicó el 30 de agosto del 2023, valoran en un 64% la calidad de atención, que es un aspecto que es difícil de cuantificar y que hace una diferencia importante respecto al resto de los encuestados que ven con más crítica, digamos, la calidad de atención en el distinto contexto. Y también evalúa las razones por las cuales se produce la migración de los pacientes FONASA de los pacientes ISAPRE a FONASA, y se explica en 2/3 de los casos, básicamente por la crisis económica y por el alza del valor de los planes. Consideramos que la nueva modalidad de FONASA no reemplaza el modelo actual de los prestadores, ya que todavía está en una etapa conceptual y de definición técnico-política, por lo tanto, hoy día es difícil que puedan reemplazar el efecto de los prestadores. ¿Cuál ha sido el efecto en los médicos? Ralentización de los procesos de pago a los profesionales. Vemos cuentas que son pagadas con mayores plazos, más de 6 meses en adelante. Suspensión de los convenios con ISAPRE y la reducción de los volúmenes de consulta, HMQ y procedimientos. Menor volumen de cirugías no urgentes. Ha habido cambios en la relación entre los prestadores institucionales y los profesionales. Hoy día
Si antes el prestador institucional pagaba pensando en que la cuenta iba a ser cancelada por la ISAPRE en un lapso conocido, hoy día ya los prestadores institucionales están pagando contra recaudación, y si nosotros analizamos, por lo tanto, hacia atrás todo lo que he dicho respecto al volumen de deuda, se produce entonces una ralentización del pago a los profesionales, lo que ha implicado una reducción de hasta un 35% de los ingresos, y obviamente una tremenda incertidumbre en cuanto al futuro laboral se refiere. ¿Qué pasa si las ISAPRES quiebran? Bueno, existe el riesgo de interrupción de los tratamientos de los pacientes, no pagan la deuda con los prestadores institucionales e individuales, no se pagan las prestaciones no facturadas o en tránsito, dejan de pagar las licencias, y las prestaciones facturadas que deberían estar 100% cubiertas por las garantías, en realidad hoy día están cerca de un 82% cubiertas por las garantías, ya que precisamente para que las ISAPRES puedan cubrir las deudas que tienen, han solicitado liberación de garantías, que está dentro del marco legal, y esa liberación de garantías ha hecho que del monto total haya bajado hasta cerca de un 82%, que es variable de acuerdo al momento, porque se va ingresando y sacando plata de las garantías en ese momento. Entonces, en cualquier escenario, es fundamental mantener la unidad del gremio. Esa es la razón por la cual hemos querido hacer este ciclo de webinar, donde hoy día tenemos dos tremendos invitados: es el doctor Patricio Mesa, que es el presidente del Colegio Médico, y el doctor Juan Luis Castro, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado. Confiamos en que exista suficiente claridad a partir de este análisis, que no es solo nuestro, digamos, sino que han habido múltiples publicaciones al respecto, de en quienes toman las decisiones para evitar un escenario catastrófico. Tenemos claro que los más afectados en este contexto, en una caída en cadena del sistema privado, van a ser los pacientes, no solo del sistema privado, sino que la migración de pacientes al sistema público también reduce la oportunidad de atención de los propios pacientes que se atienden regularmente en el sistema público. En mi caso, yo trabajo la mitad de mi tiempo en el Hospital del Salvador y la otra mitad de mi tiempo en el sistema privado, así que entiendo perfectamente lo que significa el colapso de los sistemas públicos. Y es necesario que como médicos tengamos claro que estamos viviendo tiempos de cambios que son relevantes desde el punto de vista de lo que nos va a tocar a vivir, y tenemos que estar llanos a participar en este proceso de cambios, y a tratar de, con una mirada crítica, ir evaluando cuál va a ser el grado de participación que todos vamos a tener en este caso. Así que agradezco la participación de todos los asistentes. Voy a dejar ahora la palabra a Cristian Fernández, que es el jefe de gabinete del Colegio Médico, para que presente a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Patricio Mesa. Adelante, Cristian. Hola, gusto en saludarlos a todos. Bueno, nosotros solo decir que hemos estado encima de este tema desde el minuto uno, tanto en las reuniones de gabinete, la mesa directiva y las instancias más amplias y formales del colegio, que son, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional y la Asamblea anual que se realiza todos los años. Así que sin más, eh, voy a presentar, si me permiten, para que el doctor Mesa pueda presentarles a ustedes los detalles eh, de este trabajo. Muy buenas noches a todas y a todos. Estoy sin video aparentemente, pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias, doctor. Agradezco al doctor Rodrigo Julio, a la a la Federación de Médicos de Atención de Medicina Privada, por esta invitación y por la gran preocupación que han manifestado con respecto a este tema que nos involucra a todos. Como él dijo en su última proyección, estamos en un momento de cambio, y la idea es que todos nosotros podamos plantear los distintos argumentos para que esos cambios sean lo más graduales posible y no pongan en riesgo el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto, y que obviamente afecte lo menos posible, o incluso que pueda en algún momento favorecer el trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Siguiente, Cristian. Después de los fallos de la Corte Suprema, y inicialmente por la tabla de factores y luego por la prima GES, el Colegio Médico ha tenido un rol incesante, articulador, impulsando acciones y gestiones permanentes con los distintos actores, entre ellos la actual y ex autoridades del Ministerio de Salud, actuales y ex superintendentes de salud, parlamentarios tanto de la Comisión de Salud del Senado como de la Cámara de Diputados, también con los directores y exdirectores de FONASA, con la Asociación de ISAPRES, Asociación de Clínicas de Chile,
y en varias reuniones también hemos interactuado en forma permanente con la Federación de Asociaciones Médicas de Salud Privada, a través de cuyas reuniones hemos recogido los antecedentes, los puntos de vista, muchos de los cuales han sido incorporados en las propuestas que hemos hecho como colegio médico en la Comisión de Salud. Y hemos estado con múltiples instancias de debate y acuerdo en nuestro gabinete del Colegio Médico, en la Mesa Directiva Nacional y en último término del Honorable Consejo Nacional, que es el ente rector de nuestro colegio. Todo lo que haga el Colegio Médico tiene que ser visado por este Consejo Nacional. Ahora, nosotros como Colegio Médico hemos decidido tener un menor protagonismo desde el punto de vista mediático a través de los medios de prensa, pero sí hemos tenido un rol muy activo con los distintos actores para interactuar y posicionar las mejores medidas que, desde nuestro parecer, podrían mejorar la implementación del fallo de la Corte Suprema. Siguiente. Todos tenemos claro que el actual escenario que estamos viviendo ha generado mucha incertidumbre, principalmente en los aseguradores, que como dijo el doctor Julio Rodrigo, obviamente están muy preocupados, sobre todo aquellos que tienen preexistencias, que son alrededor de 500.000 pacientes que hoy son de ISAPRE y que se atienden en el mundo privado, puesto que no tienen garantía o certeza de qué va a pasar con la continuidad de sus tratamientos. También, obviamente, y eso se ha traducido porque muchos de sus prestadores ya no los atienden con bonos, tienen que pagar en efectivo. También, obviamente, se le ha limitado algunas coberturas, por lo tanto, claramente está generando una incertidumbre que no debería producirse. También, como lo decía previamente, los prestadores individuales e institucionales tienen mucha incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista financiero, porque obviamente como dependemos del pago de la deuda que hoy tiene la ISAPRE y esa deuda, el pago de esta no está garantizado, sin duda que produce una incertidumbre enorme y sobre todo cuál va a ser el impacto a futuro en el caso de que hubiese un colapso del sistema de aseguramiento privado en nuestro país. Y esto también genera una incertidumbre en el sistema de salud en su conjunto, puesto que hoy ya tenemos un problema importante de lista de espera, 2.500.000 personas en lista de espera de consulta de especialidades y más de 330.000 personas en lista de espera quirúrgica que están a cargo hoy del FONASA. Obviamente, si un número importante de pacientes desde el sector de ISAPRE se va a FONASA, pudiese empeorar esta situación, más aún cuando hoy claramente hay un manifiesto déficit de presupuesto para enfrentar todos los problemas sanitarios que tenemos en nuestro país. Desde ese punto de vista es imperativo que el gobierno y el Parlamento den celeridad a esta discusión, incorporando las opiniones de todos nosotros. Y en esto debemos destacar el rol fundamental que está jugando la Comisión de Salud del Senado, liderada por el senador Castro, que han dedicado mucho tiempo y mucho interés justamente a implementar las medidas y la discusión en este tema para llegar a la mejor solución que permita la implementación del fallo de la Corte Suprema sin que tengamos algún tipo de inconveniente o colapse el sistema que hoy está vigente en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, es perentorio resguardar el bienestar y la protección de los afiliados y prestadores, así como también avanzar en los cambios necesarios que den estabilidad a nuestro sistema de salud. Siguiente. Desde el 30 de mayo, fue nuestra primera participación en la Comisión de Salud del Senado, justamente para hacer una propuesta formal a la ley corta de ISAPRE ingresada por el gobierno. Esta primera propuesta que hicimos fue discutida a nivel del Consejo Nacional después de haber interactuado con todas las entidades que les mencioné al comienzo. Y la propuesta que hicimos se basa en distintos principios generales sobre esta materia. Uno de ellos es que no hay duda que el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, ese fallo se debe cumplir, pero que con el cumplimiento de este fallo se debe evitar la insolvencia del sistema del aseguramiento privado, no se deben interrumpir las prestaciones, es decir, se debe garantizar la continuidad en las atenciones que hoy están recibiendo los pacientes que son beneficiarios de la ISAPRE, se deben establecer los mecanismos de resguardo de los pagos a los prestadores tanto individuales como institucionales, y se deben revisar muy bien los plazos y también auditar los montos adeudados. Y esto es uno de los grandes énfasis que le ha dado justamente la Comisión de Salud, el senador Castro, en lo cual ha planteado tanto a la Asociación de Clínicas, a FONASA, a la ISAPRE,
que se pongan de acuerdo en definir claramente cuál es el monto total de las deudas, porque en base a ese monto, obviamente, el Consejo Asesor que la Comisión de Salud desarrolló, implementó para discutir la aplicabilidad financiera del fallo de la Corte Suprema, de acuerdo a estos montos, obviamente se van a ver las estrategias y los plazos de cómo se puede enfrentar esa situación. Siguiente. La propuesta se dividió en tres grandes líneas de acción. Una es el cumplimiento de cómo cumplir el fallo sin que tenga los efectos negativos que pudiesen presentarse, darle un énfasis a la protección de los prestadores y también hacer un análisis de la modalidad de cobertura complementaria FONASA que está contemplada al interior de la ley corta de ISAPRES. Siguiente. En relación al cumplimiento del fallo, se debe destacar que cualquier solución que pretenda solayar su cumplimiento, es decir, el fallo se debe cumplir y en eso nadie tiene duda, eso es un fallo que ya no puede ser apelado en este momento de acuerdo a la legislatura chilena. Para la implementación de la estrategia de implementación del cumplimiento del fallo, se debe poner en el centro a las personas buscando su protección ante las necesidades de salud y asegurando el acceso oportuno a las atenciones, y en esto nosotros creemos que debe estar garantizada la oportunidad y la calidad, e idealmente que se garantice que los usuarios continúen sus tratamientos con los mismos equipos sanitarios que los están tratando en la actualidad. Los plazos de implementación o de cumplimiento del fallo creemos que deben ser lo suficientemente amplios y con la flexibilidad necesaria para evitar el riesgo de insolvencia de las aseguradoras. Y dentro de las alternativas que nosotros tenemos que analizar es ver si estas devoluciones o pagos pueden ser en dinero, prestaciones o cobertura. Yo les quiero plantear que desde la propuesta que hace el Colegio Médico, más allá de comentar aquellas que realmente nos gustaría en una situación ideal, nosotros planteamos aquellas que hemos discutido con los distintos actores, pero sobre todo con la visión del punto de vista jurídico, es decir, dentro del margen que la ley hoy nos permite implementar para el cumplimiento del fallo. Por lo tanto, en esto hemos tratado de ser muy prácticos, de tal modo que todo lo que nosotros propongamos probablemente tenga espacio como para ser discutido e implementado. Creemos que en el cumplimiento del fallo, las ISAPRES deben proponer las distintas alternativas de pago de acuerdo a su realidad financiera, pero con un respaldo financiero que avalen sus propuestas. La ley también creemos que debe incorporar facultades para que la Superintendencia de Salud dicte mecanismos de contención de costos, tanto desde el punto de vista administrativo, que algunas ya lo están haciendo, están reduciendo sus sucursales, personal, y también mejorando su gestión. También, esto es un tema que también se está en discusión y hay que aclararlo, frente a la pregunta que le hemos hecho a la Superintendencia de Salud, ellos han sido claros en manifestar cuáles son los mecanismos a través de los cuales han establecido el monto de la deuda, pero esto de alguna forma tiene que ser discutido y contrastado con lo que plantea la ISAPRE en ese sentido para determinar cuál es la deuda, y en base a eso, obviamente, el Consejo Asesor que creó la Comisión de Salud puede plantear los mecanismos de cómo cumplir el fallo y cómo pagar esta deuda. El Consejo Asesor creado por la ley, que está dotado de facultades legales para realizar acciones de fiscalización, proponemos que se incorporen a este Consejo Asesor que está definido ya en la ley, quienes lo componen, se deban incorporar a este Consejo expertos elegidos por el Senado de tal modo que ellos, desde el punto de vista legislativo, puedan implementar medidas que puedan favorecer los resultados de las decisiones que ahí se tomen. Siguiente. Siguiendo con la protección de los prestadores, tenemos 5 puntos que queremos nosotros que hay que analizar si son incorporables. Uno de ellos es el mecanismo que garantice los pagos. Se propone que para los prestadores institucionales existe un plazo máximo de 60 días para pagar una vez que se realice la facturación de la prestación realizada, y ese plazo es a la mitad, es decir, 30 días para los prestadores individuales. En relación al pago de los prestadores, esto es bien técnico, se propone modificar el artículo 226 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, incorporando a los prestadores individuales e institucionales en el numeral 2 de esa disposición para el pago de las obligaciones caucionadas con la garantía del artículo 181 del mismo cuerpo normativo. Es decir, incorporar a los prestadores y mejorarlo en el ranking de las prelaciones con respecto a las cuales se les deberían pagar las deudas de parte de las ISAPRES. Creemos también, y la propuesta es que la Superintendencia de Salud debe tener la facultad y capacidad fiscalizadora
para exigir el pago en tiempo y forma por parte de las ISAPRES al prestador privado, con mecanismos de sanciones respectivas que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos previamente. Siguiente. El cuarto punto es ver la posibilidad de crear una línea de crédito extraordinaria y de bajo costo, administrada ya sea por el Banco de Estado o por Corfo, para inyectar capital de trabajo a prestadores privados e institucionales que pudiesen verse afectados por eventuales insolvencias de la aseguradora, debiendo la ley establecer los requisitos para acceder a ella, de tal modo que los prestadores que se ven afectados no tengan que ver la necesidad de reducir personal, no puedan, o sea, que puedan seguir invirtiendo en actualización de equipamiento, de exámenes, etc. Y el quinto punto para la protección de los prestadores es que en caso de que exista un remanente impago de las deudas con prestadores, se propone incorporar a los prestadores institucionales en el sexto orden de prelación, así como también a los prestadores individuales en el quinto orden de prelación, para que se les puedan pagar las deudas que estén de su pago de parte de las ISAPRES. Siguiente. Al igual que para el pago de los afiliados, se debe establecer una secuencia de acciones con tiempos definidos claramente, considerando lo siguiente: determinar el valor exacto de la deuda manteniendo plazos propuestos, y en esto la Comisión también de Salud del Senado instó a la Superintendencia de Salud, a la ISAPRES, y a la Asociación de Clínicas a que definan cuáles son las deudas, cuáles son los montos reales, y proponemos que para esto que sea el mismo plazo establecido en la ley corta, 6 meses, para que la ISAPRES determinen el monto real de la deuda, y que eso esté totalmente consensuado con la Superintendencia de Salud y con la Asociación de Clínicas. Proponer un plan de pago, una vez determinado el monto real de la deuda, elaborar un plan de pago dentro de los mismos 6 meses propuestos en el numeral anterior. El plan de pago a prestadores debe ser aprobado por el Consejo Asesor ya planteado en el proyecto de la ley corta, y también creemos que se debe facultar a la Superintendencia de Salud para solicitar a FONASA un plan de pago de las deudas vencidas en el seguro público, con las correspondientes acciones de fiscalización. Creemos que se deben buscar los mecanismos que puedan optimizar el pago oportuno, tanto de la aseguradora privada, la ISAPRES, como del Fondo Nacional de Salud. Siguiente. En relación a la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que está incorporada también en la ley corta, nuestra propuesta es la siguiente. Una propuesta de estas características hace necesario clarificar si se requerirá o no la inyección de recursos fiscales adicionales, los que en caso de ser necesarios deberán estar asegurados. Y esto sobre todo considerando que el déficit presupuestario que hoy tenemos para pagar la deuda por parte de FONASA es alto, y como decía Rodrigo, esta deuda, el 40% de ella se va a pagar hasta a marzo del próximo año, y el resto durante el resto de tiempo que le queda al gobierno actual, lo que creemos que son plazos que podrían poner en riesgo justamente la sustentabilidad de las instituciones, de los prestadores institucionales. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que definir claramente si esto va a requerir presupuesto, y si como país tenemos el presupuesto para, digamos, asumir estos nuevos desafíos. Toda vez aún que sabemos que, por ejemplo, este año ya se acabaron los recursos adicionales para enfrentar las listas de espera. Por lo tanto, si esto va a requerir presupuesto, hay que garantizar que ese presupuesto exista justamente para implementar esta modalidad de cobertura complementaria. En relación a la modernización de FONASA, es necesario abrir esta discusión para que la gestión del seguro público pase a estar liderada por un directorio independiente y autónomo, con la intención de profesionalizar el funcionamiento del fondo. Dicho de otra forma, yo creo que hay que hacer un análisis y una discusión de una reforma a FONASA, tanto a FONASA como a ISAPRES, de tal modo que la discusión y la reforma de esto permita tener un Fondo Nacional de Salud que sea capaz de enfrentar los desafíos sanitarios futuros que va a enfrentar nuestro país. Esta modalidad de cobertura complementaria debe incorporar la lógica de redes integradas, tanto en el contexto de la infraestructura como en el fortalecimiento de las capacidades de gestión. Y también hay que favorecer el proceso de integración de los prestadores privados e institucionales a las redes de cada servicio de salud mediante convenios. Tanto la pandemia como la última campaña de invierno demostraron que una forma muy buena de poder enfrentar los problemas de salud en nuestro país debe incorporar a todos los actores,
tanto los actores públicos como privados, y con una adecuada interacción e interrelación entre ellos. Creemos que es fundamental, y estos dos ejemplos que les mencioné son totalmente virtuosos, y yo creo que se deberían incorporar de aquí a futuro y buscar los mecanismos a través de la modalidad de cobertura complementaria FONASA se pueden implementar, o a través de, se han incorporado a través de la ley corta de ISAPRES. Siguiente y última. En el caso específico de pacientes crónicos o con tratamientos de larga data, como decía tiempo atrás, se debe establecer que la modalidad de cobertura complementaria propenderá a la mantención de sus atenciones de salud en los prestadores que han realizado dichas acciones, y en caso de no ser factible, se buscará asegurar la atención en instituciones similares o análogos. Esa es la idea. Y nosotros creemos que esto debemos además agregar que se debe garantizar que el copago de los pacientes se incorporen a esta modalidad de cobertura sea muy similar al que estaban pagando en la atención cuando se atendían a través del seguro privado de las ISAPRES. Eso creemos que es fundamental, entonces asegurar la continuidad del tratamiento, la calidad, e idealmente, y es lo que nosotros hemos solicitado, que pueda el paciente seguir tratándose con su equipo tratante, sobre todo aquellos pacientes que ya están en tratamiento de patologías crónicas, como por ejemplo con cáncer. También creemos que debe incorporarse en la ley un mecanismo de revisión y actualización periódica de la codificación de prestaciones, puesto que muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que muchas de las prestaciones que hoy de exámenes y procedimientos no están codificados, por lo tanto se tienen que pagar a un costo mayor. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que es absolutamente necesario, imprescindible, que exista un presupuesto para que podamos codificar todas las nuevas prestaciones que vayan en beneficio y que a través de la evidencia científica, obviamente, esté demostrado que son útiles para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Este proyecto de ley debe incorporar también los mecanismos para establecer un marco regulatorio para los seguros complementarios de la modalidad de cobertura complementaria. Y esto también, dentro del rol que ha jugado la Comisión de Salud, también se ha instado tanto a los seguros con la Asociación de Clínicas para que conversen y busquen algún mecanismo, a ver si existe algún tipo de seguro complementario que pueda, digamos, permitir o permita implementar esta modalidad de atención. Siguiente y última. Como ideas finales, creemos que es necesario dar una señal potente de tranquilidad y certeza tanto a usuarios como a prestadores del sistema de aseguramiento privado. Insistimos en que debemos actuar con sentido de urgencia y profunda responsabilidad por parte de todos los actores involucrados, entre los cuales está el Colegio Médico, que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para alcanzar los consensos necesarios que permitan resolver esta crisis sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema en su conjunto. No obstante, podamos resolver esta compleja contingencia, es necesario avanzar en una reforma al sistema de salud bien planificada y ampliamente consensuada y ampliamente discutida. Insisto que en esto ha sido fundamental el rol que ha tenido la Comisión de Salud del Senado, donde han logrado consenso entre los distintos integrantes de esta, y yo creo que a través de este mecanismo debemos darle mayor celeridad, digamos, y mayor profundidad a la discusión de lo que hoy nos convoca en este webinar. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Mesa. Se ha incorporado también al panel ahora el doctor Juan Luis Castro. Él es médico, fue presidente del Colegio Médico, diputado, actualmente senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Doctor Juan Luis Castro, bienvenido. Les quiero decir a los asistentes que al final de las presentaciones habrá una ronda de preguntas. Hay en su barra inferior, ahí dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden enviar las preguntas, que al final de las presentaciones se las vamos a hacer a los panelistas. Doctor Castro, buenas noches. Ahora sí, doctor Julio, ¿me Hola, ¿cómo escucha? está, doctor Castro? Bienvenido. Doctor Castro está en Urauma. ¿Dónde está? Sí, estoy en Rancagua ahora. No tengo la imagen, pero no sé si ustedes me escuchan. Lo escuchamos bien, doctor. Voy a poder hacer una intervención acotada, donde pretendo ir al punto de lo que interesa a la federación y a todos los invitados. En primer lugar, decirles que estamos en un momento muy delicado, porque en este instante se vive una crisis sanitaria de envergadura en lo público y en lo privado.
De más está decir de que los médicos que han sostenido el sistema durante tantos años tienen un grado de riesgo respecto de su calificación en el sistema, respecto de sus ingresos y respecto a las condiciones de trabajo en el sistema público y privado de salud. Por eso es que, habiendo sido presidente de la Orden Médica, tal como lo es hoy día don Patricio Mesa, quien me acaba de precedir en el uso de la palabra, y diversos otros actores, debo decirles que el esfuerzo de hoy, del presente, busca reflejar cómo se cumple una tríada de objetivos que hoy día están en el escenario legislativo. ¿Cuáles son? Cumplir una sentencia judicial que no está de más decir que ha sido tormentosa, difícil, que ha tenido interpretaciones disímiles, pero que es la sentencia judicial que se debe acatar. Segundo, que haya viabilidad financiera del sistema, vale decir que haya condiciones para que el sistema privado y el sistema público puedan seguir colaborando de manera conjunta en resolver los problemas de la ciudadanía. Y tercero, que no haya interrupción de la atención del público, de la ciudadanía en sus prestaciones ni en sus planes de salud. Cumpliendo ese objetivo, yo les puedo decir de que los próximos días van a ser muy importantes durante este mes de septiembre porque vamos a recibir el informe técnico de un comité ad hoc de la Comisión de Salud que se formó con el propósito de presentar los escenarios presentes y futuros desde el punto de vista financiero del sistema ISAPRE. Esto probablemente se va a tramitar ya después de la festividad del 18 de septiembre en la Comisión de Salud del Senado para entrar en la votación y que pretende como objetivo buscar un punto de equilibrio razonable en estos tres propósitos que mencioné anteriormente. El Colegio Médico ha presentado su punto de vista, tal como lo ha señalado ahora. La Federación Médica lo hizo a través suyo, doctor Julio, hace 2 días atrás. Todos los actores han sido escuchados y recibidos. Este proyecto de ley lleva casi 4 meses en una etapa de escuchar a todos los sectores y así se ha cumplido. Pero también entendemos y comprendemos que nada de esto se puede hacer sin el concurso del Poder Ejecutivo. El gobierno, cualesquiera que este sea, tiene un rol preponderante en la legislatura. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es comprometer al gobierno en sus más altas autoridades a que el escenario de resolución final de esta situación compleja en el mundo de la salud, particularmente en el mundo privado, tenga el concurso pleno y participativo del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, entonces, es que estamos dibujando los escenarios que esperamos faciliten las cosas durante las semanas que vienen de este mes y podamos entrar en una recta definitiva que permita el equilibrio de todos los factores que aquí ya se han enumerado, que tienen que ver primero con reconocer el aporte del mundo privado a la salud pública, y no por nada en la pandemia así lo reconoció, en la integración de los dos sistemas prestadores. Segundo, que el mundo del aseguramiento es un mundo que hoy día tiene problemas claramente de crisis, de agotamiento, de un modelo que ha sido el modelo de ISAPRE en este caso, con más de 40 años, que ha tenido luces y sombras, y que obviamente terminó judicializándose. Y en ese contexto, los resultados finales de lo que ha sucedido tienen que ver con esa acumulación de hechos, más un vacío político en la legislatura durante muchos años, desde aquel fallo del año 2010 del Tribunal Constitucional, que ordenó la eliminación de las tablas factorias, hasta el 2023, en que hemos tenido todas las novedades conocidas por cada uno de ustedes. En ese cuadro, entonces, el aporte que están haciendo los prestadores, tanto las clínicas privadas que permanentemente han concurrido y han planteado sus puntos de vista, desde las deudas que tienen, que son millonarias, hasta las necesidades de poder interactuar de mejor manera en, por ejemplo, la absorción de listas de espera y en todas las condiciones que afectan a la ciudadanía. Creo que a esta altura, en tercer lugar, nadie puede desconocer que el aporte público y privado es clave en la resolución de los problemas de salud del país. Todas las encuestas demuestran que la segunda prioridad ciudadana, después de la delincuencia y el orden público, está situada en la desigualdad en materia de salud. FONASA hoy día alcanzó 16 millones de afiliados. Eso no quiere decir que FONASA
hoy día esté dando satisfacción a esos 16 millones de afiliados. Y por eso hay soluciones diversas que han venido ocurriendo en el sistema. No por nada, quienes hacen uso de la libre elección, más de 5 millones de personas del FONASA se atienden en clínicas privadas, en sus prestaciones frecuentes. Desgraciadamente, las más caras, la hospitalización, los procedimientos intervencionales mayores, se deben hacer en el sistema público, pero estamos frente a un cuadro de necesidad y de espera, yo diría, con sentido de urgencia respecto a las soluciones que vengan respecto a aquello. Digo entonces, finalmente, que en el ánimo de la Comisión de Salud que presido y que cuenta con el respaldo transversal de los senadores de la oposición y el oficialismo, que así se ha expresado y que hoy día se traduce en un espacio en que esperamos buscar esa resolución que armonice los criterios que aquí se han objetivizado, va a ser, y así esperamos que ocurra, con la plena participación del gobierno. Se han hecho llamados de distintos sectores a este mismo objetivo y nosotros no estamos exentos de ello, como al mismo tiempo de que se inicie un proceso de reforma de la salud, lo cual ha sido postergado. Han habido 2 gobiernos con comisiones presidenciales para hacer reforma de la salud, no han prosperado. El actual gobierno ha comprometido también determinadas reformas. Todos entendemos las dificultades de las mayorías legislativas, de la aprobación ciudadana, de otras reformas que están en el Congreso, bastante complejas, pero el ánimo que nos inspira es iniciar un proceso de transformaciones y reforma en el sector que parta en el actual periodo, que seguramente va a terminar en otro momento, más adelante, pero que derrote el inmovilismo y la pasividad que ha existido respecto a que es posible construir acuerdos básicos dentro de lo que es el sector. Acuerdos que pasan por un plan universal de salud, que pasan por la libre movilidad de las personas en el sistema ISAPRE, que pasan por terminar con la selección adversa, que pasan por reducir drásticamente las listas de espera, que pasan por que en el día de mañana podamos acceder a seguros complementarios, ojalá con prima plana y no con prima inflacionaria, y por último, a tener acceso a especialistas en el mundo público y privado que de verdad impidan que hoy día la presencia de los médicos, que por los incentivos de mercado están más fuertemente presentes en el área privada que en la pública, no sea eso un obstáculo para que las personas resuelvan sus problemas de salud en cualquiera de los 2 mundos, público o privado, en la medida que estén coordinados y que estén conversando y que funcionen complementariamente. Ese es el ánimo y eso es lo que quiero transmitirle en esta intervención acotada, pero en la búsqueda de la solución, no en la búsqueda de más problemas, sino de la solución, que creo que la ciudadanía y ustedes, como médicos también y federación, están a la expectativa de que ocurra. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, doctor Castro. A ver, habíamos dicho que tenemos una ronda de preguntas. A continuación, quiero darle la palabra al vicepresidente de la Federación, doctor Sebastián Coda, para que haga una pregunta. Doctor Coda. ¿Aló, doctor Coda? Ya, mientras tanto, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Castro, por su participación. En la gran mayoría del auditorio tenemos 77 asistentes, la mayoría son médicos. Hay algunas preguntas del público que mientras el doctor Coda se prepara, las queremos hacer. Eh, Pregunta un asistente anónimo, ¿hay alguna estimación de los costos involucrados en las propuestas del Colmet? ¿Cuentan con algún apoyo político del gobierno, doctor Mesa? ¿Me escuchas? ¿Sí? No, no tenemos una estimación. Nosotros además estamos esperando, como no se mencionó hace poco, pero la Comisión de Salud le encargó a un comité de expertos, una comisión asesora, para que determine algunos aspectos desde el punto de vista financiero de lo que podría implementar de las deudas y de cómo podría implementarse desde el punto de vista financiero las distintas propuestas. Y ese informe debería estar listo la próxima semana y luego de ese informe, obviamente, nosotros podremos seguir discutiendo justamente con los integrantes de la Comisión de Salud, en la cual, como decía el doctor Castro, el senador, hay bastante consenso en los 5 integrantes de la comisión e incluso con otros senadores que han participado en algunas de las reuniones
de la Comisión de Salud. Nosotros estamos un poco más optimistas que hace un tiempo atrás. Creemos que de alguna forma se ha ido posicionando cada vez más la convicción de que el sistema debe seguir funcionando, que no se puede poner en riesgo y que las ISAPRES deben seguir funcionando, mejorando muchos de los problemas que han sido ampliamente debatidos y cuestionados durante mucho tiempo, pero que en este momento, justamente para enfrentar los desafíos sanitarios en nuestro país, requeriremos funcionando a todo el sistema al máximo de sus capacidades, FONASA, ISAPRES y el sector público y privado. Rodrigo, Sí, doctor ¿me Coda. escuchas? Sí, que estoy sin video, disculpa. Pero bueno, agradecer la invitación a este webinar, agradecer a los expositores, eh, recalcar lo que dice Rodrigo sobre la importancia de unir a los médicos del sector privado, que hemos estado históricamente atomizados en nuestras distintas clínicas y centros de atención privada, eh, para finalmente lograr obtener beneficios que vayan para todos, digamos, ¿sí? Independiente de dónde trabajemos, independiente de la región en la que estemos del público que atendamos. Nuestra misión siempre va a ser el bienestar de nuestros pacientes, independiente de su sistema previsional o independiente de las condiciones en que esté el país en ese momento. Y en ese sentido, como lo dijo el senador Castro, estamos viendo una situación bastante crítica a nivel de las aseguradoras, con lentitud en la cadena de pago, e incluso a partir de septiembre se hizo el reajuste de la prima GES, así como lo mencionó el doctor Julio. Por lo tanto, las ISAPRES van a haber disminuido sus ingresos en un porcentaje, creo que va en torno al 7 o 9%. Y eso obviamente se lo van a transmitir a los prestadores. Las aseguradoras van a querer mantener su utilidad y por lo tanto le van a transmitir a los prestadores institucionales y privados esa baja en sus ingresos. Doctor Mesa. Sí, bueno, lo que yo puedo agregar que justamente una de las propuestas nuestras es que existan atribuciones de la Superintendencia de Salud para fiscalizar la contención de costos de la ISAPRE, de tal modo que la disminución de los costos no esté en base a, digamos, que el perjuicio de los prestadores. Uno de ellos es, por ejemplo, que tengo entendido que el gasto operacional de la ISAPRE es de alrededor del 10% y lo adecuado es un 3-4%. Por lo tanto, claramente ahí hay un ítem a través del cual obviamente hay que discutir de una forma de hacer mucho más eficiente, digamos, el funcionamiento de la ISAPRE. Y hay que mejorar las coberturas y hay una serie de cosas que hay que discutir y por eso creemos que hay que darle mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud, de tal modo que pueda exigir ciertos cánones de eficiencia de parte de la aseguradora, de tal modo que estos, los mayores o menores costos, o sea, los mayores costos fundamentalmente no sean traspasados en el castigo a los prestadores, entre ellos a nosotros los médicos. Hay una pregunta del público que está dirigida al doctor Castro, que ya se retiró del panel, que dice: ¿qué propuestas de ley corta podrían otorgar viabilidad financiera al sistema? O sea, es una tremenda pregunta. De hecho, en el contexto de la federación, nosotros propusimos, o sea, esta propuesta o la idea de otorgar estabilidad financiera al sistema es uno de los grandes temas que hoy día se están elaborando, no solamente desde el mundo médico o desde el mundo legislativo, sino que desde el mundo académico también. Y parte de lo que nosotros queremos presentar en los sucesivos webinars que nosotros vamos a elaborar es precisamente cuál es la visión del mundo académico en adelante. Ahora, a partir de la revisión precisamente de los distintos documentos que se han elaborado hasta el minuto en cuanto a las propuestas de otorgar estabilidad financiera al sistema, nosotros como federación hicimos una propuesta a la Comisión de Salud del Senado, que fue presentada el martes pasado a la comisión, no como con la intención de que dicha propuesta o que nosotros fuéramos los iluminados que presentamos una propuesta, sino que básicamente hicimos el ejercicio de buscar precisamente alguna fórmula que permitiera dar estabilidad financiera al sistema. Nosotros evaluamos una fórmula que fue también presentada por los superintendentes de salud, que juegan con la fórmula de cálculo del valor de los planes. Esta fórmula de cálculo está compuesta, en términos simples, por el precio base, por la tabla de factores, la multiplicación del precio base por la tabla de factores, más la prima GES. Y dentro de las distintas propuestas, recuerden que la senadora Rincón en algún momento presentó en la comisión
de constitución del Senado una propuesta que básicamente anulaba la deuda de las ISAPRES, generando una reforma constitucional que permitía modificar el valor del precio base, con el objetivo de netear la reducción de la baja de la tabla de factores, digamos. Eso obviamente no tiene, lo más probable es que esa propuesta no tenga los 2/3 que se requieren para generar esa reforma constitucional y tampoco cuenta con la mayoría en general. Sin embargo, también la posibilidad de jugar con dicha fórmula, pero no con el objetivo de llevarla y de anular el fallo, sino que en forma prospectiva, es decir, hacer la modificación del precio base con el objetivo de netear el valor de la reducción de la del precio de la tabla de factores, permitiría mantener la deuda, que se puede pagar en un porcentaje de participación, en un porcentaje a partir de las utilidades de las ISAPRES en el futuro, lo cual genera deuda finalmente, que se puede pagar. Hay distintas fórmulas para poder eventualmente pagar la deuda, como también lo expuso el doctor Mesa, y que al mismo tiempo permita que generar la posibilidad de que se proyecten a futuro y dar cierto grado de estabilidad financiera. En el contexto de la Comisión de Salud del Senado se han presentado todas esas propuestas y de hecho es el rol que está jugando la Comisión Técnica hoy día, que es precisamente evaluar todas esas posiciones, tanto las del mundo académico como las propuestas que se han hecho, es jugar precisamente con esa fórmula. Hay otras fórmulas también, en general, desde el punto de vista nuestro como federación, y yo creo que lo compartimos con el Colegio Médico, es precisamente que cualquier fórmula que dé estabilidad financiera y que no signifique un perdonazo, que no signifique, sino que dé estabilidad financiera al sistema, es una fórmula válida con el objetivo de que finalmente el resultado final de esto sea que la subsistencia y la persistencia del sistema privado de salud, con modificaciones también acotadas a las ISAPRES, tratando de eliminar, lo dijo bastante claramente el doctor Castro, eliminar aquellas cosas que generaron finalmente que las ISAPRES cayeran en este proceso de judicialización que llevó al 25% de las cuentas a judicializarse. Es decir, por ejemplo, dentro de esa es que eliminación de la tabla de factores o dejar una tabla de factores fija, idealmente eliminada, eliminación de la selección al ingreso, dejar un plan único basal de salud que nos permita a los usuarios de la ISAPRES poder comparar los distintos planes a futuro. Nosotros también planteamos la idea de que los subsidios de incapacidad laboral, o sea, las licencias médicas, sean separadas del aseguramiento en general, es decir, que exista una entidad distinta, ya sea ISAPRE o entidades de seguridad privada de seguridad social o FONASA, separadas del aseguramiento, con el objetivo de que no signifique un costo relevante para los asistentes, para los distintos usuarios, digamos. Eso es lo que se ha planteado hoy día, y no sé si con eso pudiera responder la pregunta que un asistente anónimo hace, que cuáles son las propuestas de ley corta que permitan lograr. Ahora, las propuestas no son de la ley corta, entre paréntesis. La ley corta está en discusión en la Comisión de Salud del Senado y es precisamente lo que salga de la Comisión de Salud del Senado, desde el punto de vista del resultado final de esta discusión, es que podría dar estabilidad financiera a la ISAPRE. Si no, vamos a ver esta cadena, digamos, catastrófica en la cual se van a ver comprometidos los prestadores también en ese contexto. Doctor Mesa, algunas palabras para... No, quiero agregar que hay que recordar que la ley corta la idea es que se implemente para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Por eso hay una discusión hoy si es que en forma paralela, en el contexto de la ley corta, hay que discutir la reforma FONASA y también de la ISAPRE, o hay que hacerlo en un mayor plazo. Se supone que la ley corta tiene que estar discutida y aprobada por el Parlamento de aquí a noviembre. Por lo tanto, eso hay que tener muy claro, que la ley corta va en busca de aquello. Ahora, en relación a la viabilidad financiera, justamente el Consejo Asesor que creó la Comisión de Salud está discutiendo esos temas y por compromiso de ellos están absolutamente herméticos en relación a que no se filtre ninguno de los puntos que están discutiendo. Pero lo que sí es trascendido es que están aparentemente llegando a acuerdos que tendrían alguna fórmula a plantear que pudiese implementar el fallo sin correr el riesgo la viabilidad financiera y la estabilidad del sistema. Por ahí había una pregunta que en otros países se tomaron casi 20 años para hacer las modificaciones público y privadas, y nosotros creemos que
cualquier transformación que se pueda implementar en nuestro país debería ser no en menos de 5 años, y muchos creen que entre 5 y 10 años. En menos plazo que eso probablemente no se podrá implementar sin poner en riesgo a alguno de los actores dentro del sistema sanitario en nuestro país. Como les digo, muchas de las cosas que aquí se han planteado se han discutido y el Colegio Médico ha planteado aquellas en las cuales creemos que tienen viabilidad jurídica por un lado, pero que también tienen una viabilidad política. Y en ese sentido es importante que ustedes, cada uno de ustedes que pueda tener algún tipo de interacción con algún parlamentario, puedan conversar estos temas y también transmitirles la importancia de avanzar en un sistema con todos los criterios que acá hemos coincidido, el senador Castro, el doctor Rodrigo Julio y con nosotros como colegio médico, que va, digamos, para proteger a los prestadores y también, obviamente, a los usuarios. Muchas gracias, Doctor doctor. Mesa, Rodrigo, me gustaría hacer una pregunta al doctor Mesa, tomando ahí un poco su palabra, sobre la importancia de participar activamente en la discusión. Quiero llevarlo a una situación que ha sido un punto de encuentro en realidad y tuvimos la opción de escucharlo en la Comisión de Salud del Senado y tiene que ver con que probablemente las ISAPRES pasen a ser instituciones de seguridad social, y estas podrían ser administradas tanto por sistemas públicos como privados. Hoy en día las ISAPRES probablemente tengan que migrar a este sistema. La pregunta que le quiero hacer es que uno de estos puntos en común es la creación de este seguro único universal, es decir, que todos tengamos el mismo seguro. Y hoy en día lo más parecido a eso es el plan GES, porque el plan GES, que son estas garantías explícitas en salud, permiten que todos los pacientes accedan a los mismos beneficios, tanto en forma como en fondo, a los plazos establecidos por la ley para cumplir la resolución de esas patologías, incluidos los medicamentos, etc. Pero quienes venden este plan GES, en el caso de FONASA, van al sistema público, en el caso de las ISAPRE, van al sistema privado y ya hemos visto, y esto lo pudimos confirmar en el último fallo sobre el reajuste GES, que no todos cobran lo mismo sobre este plan GES. Es decir, un plan GES en FONASA no vale lo mismo que en un ISAPRE y dentro de las ISAPRES hay variabilidad en los precios. En el caso de que exista un plan único universal, todos los chilenos, independientes del seguro donde estén, público o privado, debieran tener el mismo acceso a las prestaciones, ya sea medicamentos, estudios, etc. Entonces, yo quiero tener su opinión al respecto de ese tema. ¿Cómo ve el Colegio Médico la participación de prestadores de aseguradoras privadas vendiendo este seguro único universal? ¿O cree el Colegio Médico tiene que ser solamente un seguro único universal vendido por FONASA, donde FONASA tenga de alguna forma el monopolio de esta primera capa de atención, y no podamos tener esta otra posibilidad de aseguradoras que lo vendan en forma paralela? ¿Cree usted que existe en Chile la posibilidad de que exista solo un seguro público o también apoyan la moción de que aseguradoras privadas, así como existe la ISAPRE hoy en día, puedan vender este seguro único universal, sobre el cual después podrán haber seguros complementarios de segunda y tercera capa? Hasta el momento lo que se ha discutido en el Consejo Nacional es avanzar hacia un seguro único, pero con la existencia de seguros complementarios que permitan que cualquiera de nosotros pueda atenderse donde estime conveniente, en el sector privado, en una clínica, y obviamente el valor de esos seguros complementarios, que es un poco lo que mencionaba el director de FONASA, el lugar donde se va a atender en la clínica específica de distintos niveles de costos, digamos, va a depender de cuánto el paciente quiera pagar adicional a su plan base. Y por lo tanto, ahora, esas son discusiones que hay que hacer, son dinámicas. Hasta el momento el Colegio Médico hablaba de un seguro inicial base para todos y que a través de un sistema de seguros complementarios, los que quieran optar por distintos centros asistenciales puedan pagar un seguro complementario. Y en ese sentido es lo que el senador Castro, la Comisión de Salud, le indicó al a la Superintendencia de Salud, a la Asociación de Clínicas y obviamente a la Asociación de Seguros Privados que busquen espacios de convergencia a través de los cuales pudiese implementarse una modalidad como está planteada en la de cobertura complementaria. Pero estas son cosas dinámicas, como les digo, y nosotros creemos que cualquier cambio de este sentido no debería implementarse en un plazo menor a 5 años, y mientras más amplio sea ese plazo, probablemente va a permitir que el sistema se estabilice y pueda ir adaptándose a los cambios que se implementen. Muchas gracias, doctor Mesa.
Hay algunas otras preguntas en el auditorio que hay algunas que se las vamos a enviar por mail al doctor Castro con el objeto que las pueda responder y nosotros poder a su vez enviárselas a los mails con los cuales fueron registrados. Quiero decirles también que también a todos los mails que se registraron para ingresar, nosotros les vamos a enviar los documentos que hemos elaborado como federación. Son documentos informativos respecto a nuestra visión de la situación de salud completa y que probablemente van a responder algunas de las preguntas que se están haciendo. El doctor Axel Camusé, que es el presidente de la Asociación Médica de Clínica de Espucio, hace una pregunta que me parece interesante. El aporte per cápita de ISAPRES y FONASA actualmente casi el mismo. Uno de los mayores gastos de ISAPRES está dado por el gasto en licencias médicas y probablemente sea la gran causal de las medidas de las ISAPRES por subir sus precios. ¿Qué se ha discutido esto en las distintas intervenciones? Bueno, dentro de, como respuesta a la pregunta que hace Axel, que me parece muy buena, hay en este momento una comisión aparte de la Comisión de Salud que está discutiendo el tema de las licencias médicas, que fue presentado en la sesión del día 22 de agosto en la Comisión de Salud, y la idea es generar una comisión aparte que discuta en forma independiente el tema de las licencias médicas en general. Y no sé si usted, doctor Mesa, tiene alguna otra información al respecto de esto. Y en general existe más o menos un consenso de que deberían separarse justamente porque como se decía ahí, una gran parte de el aumento de los gastos y las deudas que tiene la ISAPRES ha sido por el COVID y entre otras cosas por el aumento de las licencias durante todo el periodo del COVID. Por eso paralelamente nosotros, como sabemos que tanto para la ISAPRES como para FONASA un gasto importante de pérdida de dinero y recursos es financiar licencias fraudulentas, es decir, aquellas que no tienen fundamento médico o que realmente son secundarias a la venta, venta de licencias, como han salido en distintos reportajes. Nosotros creemos que se deben intensificar los mecanismos de control de las licencias y pareciera que hay mayor consenso en también que se deben separar de lo que es la prestación de salud propiamente tal. Por lo tanto, esas son, como usted decía, doctor Julio, eso se está discutiendo en una comisión aparte, pero independientemente de eso, uno de los mecanismos que podrían liberar recursos para que la ISAPRES tengan mejores resultados y FONASA igual, es justamente ver de cómo mejorar o controlar las licencias fraudulentas, cómo fiscalizarlas, y para eso hemos propuesto en distintas instancias aumentar las penas para los que venden licencias médicas, así como también ver la posibilidad de sancionar a quienes las compran. Muy de acuerdo. Otra de las preguntas, hay una pregunta que hace Álvaro León, que dice el doctor Castro, que no está presente, pero vemos si lo podemos responder. ¿Qué rol asigna a las mutuales en el próximo eventual nuevo orden? Considerando que algunas están ampliando su capacidad prestadora, comprando centros privados. Bueno, una de las propuestas que se presentó dentro de los distintos estudios que se han tenido en la mesa, digamos, como, con el objeto de evaluar, precisamente la opción de mutualizar alguna parte de la salud privada. También es un tema que lo está evaluando la comisión técnica y tendremos que esperar un poco qué pasa con el resultado de lo que evalúa la comisión técnica que tiene en la mesa todas las propuestas que se han presentado. Eh, También no sé si aquí usted tiene alguna opinión, doctor Mesa, respecto a esta pregunta que hace el doctor León. No, hasta el momento no ha sido discutido en el Consejo Nacional del Colegio Médico. Ya. Bien, siendo las 21:15, creo que hemos cumplido el objetivo. La asistencia fue muy buena. Quiero agradecer a todos los asistentes a este y espero que por favor se conecten a los siguientes webinars que vamos a seguir haciendo. De hecho, el siguiente webinar que nosotros pretendemos hacer es precisamente la visión desde la perspectiva de los prestadores institucionales. Queremos mostrarles la visión que tiene la federación respecto al tema desde el punto de vista de los médicos. Queremos escuchar también qué dicen los prestadores, es decir, vamos a invitar a Clínicas de Chile para exponer. Próximamente les vamos a enviar la fecha de cuándo va a ser el próximo webinar. Por lo pronto, quiero agradecerles la participación a todos los que han estado acá. Lamentablemente, parte del acuerdo de esto era no dar palabras a los asistentes, pero todas las preguntas vamos a tratar de responderlas, aunque sea por mail. Por lo pronto, les agradezco su participación y muy buenas noches a todos.